la colaboración de Miguel Crespo nos acompaña esta mañana, como cada martes a partir de la semana pasada. Y bueno, pues ya lo tenemos para hablar de un tema muy, muy interesante, la necesidad de que todos sumemos a fortalecer las instituciones que pues están bastante deterioradas y desprestigiadas. Miguel, un gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Juan, buenos días a todos allá en cabina, buenos días a todo el auditorio. Pues sí, los regímenes personalistas ya no alcanzan ni siquiera para tener gestiones municipales aceptables. En la comarca lagunera lo sabemos muy bien. El carisma del líder de poco sirve si las instituciones son débiles e ineficientes. La fortaleza institucional, por cierto, no se demuestra a punta de aplicar multas o de clausurar anuncios a diestra y siniestra, sino con transparencia, rendición de cuentas y sobre todo con la reducción de la arbitrariedad en la toma de decisiones. Vivimos en un mundo cada vez más fragmentado, en el que una multiplicidad de grupos demanda derechos distintos y hasta contradictorios, que difícilmente pueden ser atendidos por una sola persona, por más voluntariosa que ésta sea. Sin embargo, en México nos hemos habituado demasiado a la omnipresencia de los titulares del Poder Ejecutivo, lo mismo en el ámbito federal que en el estatal o el municipal. Y pese a todas nuestras decepciones, seguimos necios aspirando a encontrar a la persona adecuada, en vez de darnos a la tarea de fortalecer la vida institucional. Y sí, aunque nos cueste trabajo pensarlo de ese modo, la solidez de las instituciones no solo depende de los políticos o de los gobiernos, sino también requiere del quehacer ciudadano. Si, por ejemplo, en lugar de solo quejarnos por los abusos cometidos por los agentes de vialidad, dejamos de dar pretexto apegándonos estrictamente al reglamento de tránsito a la hora de conducir nuestros automóviles, contribuimos todos a la fortaleza de esa institución. Pero si manejamos a exceso de velocidad o en estado de ebriedad, todavía nos ponemos en plan pesado con los agentes, lo único que hacemos es justificar sus modos poco éticos de actuar. Por eso, insisto, la tarea de fortalecer las instituciones es de todos, pero por esa razón también mi profunda preocupación por lo que estamos viviendo en nuestro país. La instauración de un régimen personalista va en contrasentido de las necesidades actuales de México y muy probablemente del mundo en general. Que el presidente salga, como lo ha hecho ya en repetidas ocasiones, a tratar de modificar lo acordado en el Congreso de la Unión solo porque a él no le gusta o conviene, es un gesto que solo puede salir de alguien que no está entendiendo los tiempos actuales y sus exigencias. Golpear al ya de por sí débil poder legislativo es jugar a un juego muy peligroso que le puede salir muy caro a México. Lo que tuvimos en el pasado no fueron malos presidentes, sino malos gobiernos en general que socavaron la vida institucional del país. La corrupción nunca ha dependido de un único individuo, sino de redes extendidas y complejas. Por eso el ejemplo no va a ser suficiente. El presidente se irá desgastando poco a poco hasta terminar siendo una figura simbólica para bien o para mal, pero en el ínter habrá desperdiciado su enorme capital político y social en golpear y debilitar a las instituciones en vez de fomentar su fortalecimiento. Y como él no lo va a hacer, como él no va a fortalecer a las instituciones, hagámoslo entonces todos los demás. De nuestro comportamiento cotidiano depende. Hasta ahí mi colaboración. Entonces, Miguel, bajo esta premisa se justificaría aquel dicho que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y que si hay un mal gobierno es porque hay malos ciudadanos. No, yo creo que a ver, los gobiernos surgen de la ciudadanía, no vienen del planeta Marte o de algún otro lugar distinto. Son gente que fue educada entre nosotros, que fue preparada entre nosotros y que fue enseñada a ejercer el poder de una cierta manera. Si se habla en ese sentido, tendríamos que estar de acuerdo con la frase, pero también no podemos ser tan deterministas, ¿no? Hay una
margen de libre albedrío que cada individuo que llega a una posición de poder está en la posibilidad o no de utilizar, y entonces es desde su libre albedrío también que algunos deciden hacer o cumplir su función gubernamental de manera ejemplar, o hacer lo que todos los demás hacen porque ya les llegó su turno, porque es lo que habían estado esperando siempre, porque si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer así? Ahora, insisto, esta situación no es tan fácil como para solo señalar. Creo que parte del problema es que no nos damos cuenta que la cultura en general está enferma, que nuestras sociedades en general están enfermas, y que de culturas enfermas y sociedades enfermas difícilmente vamos a ir encontrando individuos que no lo estén y que además tengan la capacidad de arreglarlo todo. Entonces tenemos que ir curando la cultura y tenemos que ir curando la sociedad. Las instituciones son parte de eso, y cada quien, porque no tenemos otra opción, tenemos que apelar a la acción individual para ir mejorando las circunstancias. Insisto, basta ver cómo conducimos. Un buen número de automovilistas verdaderamente no les interesa un comino respetar el límite de velocidad, por ejemplo, y todavía estamos discutiendo aquí en Torreón si se va a ampliar, y la respuesta es que no importa si se amplía porque de todos modos no se va a respetar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer antes de pensar si modificamos la norma es si modificamos nuestro comportamiento en función de apegarnos a ella y luego reclamar si queremos o no, porque lo único que estamos exigiendo ahí es que no nos molesten, que nos dejen andar a como queramos, sin que todavía tengamos que sufrir las consecuencias de eso. Si bien es cierto que los políticos, los gobernantes, antes de ser políticos y gobernantes fueron ciudadanos, también es cierto que ocurre una curiosa transformación. El poder cambia, el poder transforma a las personas, a los ciudadanos, salvo muy contadas excepciones de ciudadanos que no logran contaminarse de esa enfermedad del poder. La mayoría de ellos como que olvidan su calidad de ciudadanos y se sienten como en un nirvana o en un nivel superior al del resto de los ciudadanos. ¿En qué momento consideras tú, Miguel, que se da esta transformación? Yo creo que el poder, y por esto me refiero al poder no solamente en el ejercicio de la actividad o la función pública, sino también al poder económico o al poder de la fuerza, lo que hacen es potenciar nuestra humanidad, sea esta buena o sea mala. Si tenemos malos rasgos, se van a potenciar los rasgos malos, y si tenemos una buena formación, se va a potenciar nuestra buena formación. Yo creo que en ese sentido cambia en el momento que adquirimos el poder, en el momento en que tenemos para más. Entonces mostramos que somos con más fuerza de como lo veníamos haciendo en el camino cuando no teníamos la posibilidad de hacerlo. Es decir, que el hecho de que antes fuéramos cuidadosos y hoy nos descuidáramos no viene de un cambio profundo en nuestro ser, sino viene de que ahora sí podemos descuidarnos, que antes no podíamos hacerlo. Bueno, pues, ¿y cuál sería la fórmula? Y si no la fórmula, ¿cuál sería el camino para poder lograr este fortalecimiento de las instituciones a través de la ciudadanía? Tomando en consideración, hablabas tú de el presidente actual y las actitudes que ha asumido, pero también tomando en consideración el alto grado de ineptitud que hay entre algunos de los que están al frente de estas instituciones o que quieren estar al frente de ellas. Digo, te pongo el ejemplo
de Jorge Amaya Mendívil, propuesto para la Comisión Reguladora de Energía, que llegó a su comparecencia ayer con un acordeón y aún con el acordeón ignoró las respuestas. Y luego, ¿cuál es la reacción que tienen los aspirantes al CREA, la Comisión Reguladora de Energía? Bueno, pues arman un sainete en el Senado y les increpan a los senadores que los cuestionaron. Sí, bueno, en ese caso muy particular, estamos viendo cómo el presidente golpea a las instituciones porque estos mismos aspirantes ya fueron rechazados por el Congreso y él tendría que mostrar autonomía hacia el Congreso, respetando la decisión del Congreso, le guste o no le guste, aceptando que es una institución distinta a la suya y proponiendo otros candidatos. Pero esto reflejado en nuestro diario quehacer tendría que ver también, si nos dicen que vayamos a 60 kilómetros por hora, vayamos a ese kilometraje y no tratemos de imponer nuestra propia voluntad y luego nos enojemos o hagamos un sainete porque un agente de vialidad nos reprime. Ojalá y lo hicieran, por cierto, los agentes de manera profesional y ética. Yo no estoy de ninguna manera justificando ciertos abusos que hemos visto recientemente, pero si nosotros no hacemos lo que nos toca, entonces nos dejamos en una posición muy vulnerable y no lo queremos ver. Todos aquí tenemos que empezar a decir y a respetar el Estado de Derecho si en verdad creemos en eso, y si no, pues tenemos que buscar otra cosa distinta, pero nos molesta, nos enojamos por la corrupción, nos molestamos por un montón de cosas, pero ¿cuándo hacemos nuestra parte? Cuando no violamos una ley y entonces nos justificamos, porque discursos para justificarnos a nosotros mismos siempre habrá. Claro. Bueno, pues habrá que exhortar a la comunidad a que cada uno haga lo que le corresponde, cada uno hagamos como ciudadanos lo que nos corresponde y bueno, pues presionar, ¿no? Para que nosotros como ciudadanos también exijamos las instituciones que merecemos. Así es. Muy bien, Miguel, gracias. Como siempre, ¿algún punto de contacto? Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, me encuentran en Miguel Crespo 70 en Twitter y en el resto de las redes sociales como Miguel Francisco Crespo Alvarado. Un saludo. Gracias, doctor Miguel Crespo.